Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que crecieron en un mundo en el que los pitufos eran del diablo, nos reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre The Evil Dead, el despertar del diablo, de Sam Raimi. Hola amigos, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy le toca su turno a una película de terror, debido a que estamos celebrando el mes de Helltober, que es como decidimos llamarle a nuestros especiales de Halloween, en el que estamos comentando películas de terror, y vamos a cerrar nuestro ciclo de 4 películas de terror el día de hoy. Ya platicamos sobre la película de Halloween, precisamente, de John Carpenter, película de 1978. Ya platicamos la película Grindhouse, dirigida por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que justamente aprovechamos para cumplir con un capítulo más de nuestros especiales dedicados a Tarantino, y cumplimos al mismo tiempo con nuestro ciclo de terror de octubre. Y ya platicamos sobre la película Piraña 2, dirigida por James Cameron, y el día de hoy le toca su turno a la película The Evil Dead, dirigida por Sam Raimi, un director estadounidense. Esta película en España es conocida como Posesión Infernal, en México es conocida como El Despertar del Diablo, pero el significado de su título es Los Muertos Malignos, The Evil Dead. Yo quisiera comenzar platicando un poco sobre el origen de Sam Raimi, el director de esta película, un cineasta estadounidense que nació en el estado de Michigan, junto con sus hermanos Ted Raimi y el hermano mayor Ivan Raimi. Es decir, es muy interesante el origen de este cineasta, porque pues es un cineasta de provincia que creció haciendo peliculitas, cortometrajes en Super 8, es decir, este formato de película de 8 milímetros, un formato casero que permitía a las personas filmar los cumpleaños, los viajes, los picnics, los viajes a la playa, etcétera. Era el precursor del videocassette, de las videocámaras caseras. En su época, la película de 8 milímetros era cine, era celuloide, como la película de 16 milímetros o la película de 35 milímetros, que es el estándar con el que se filmó el cine a lo largo de muchas décadas. Y yo, en lo personal, sí recuerdo a mi papá filmándonos en las albercas y en los cumpleaños, rompiendo la piñata, con película de Super 8. Entonces, Sam Raimi, que nació en 1959 y que sus hermanos mayores, Ted Raimi y Ivan Raimi, también nacieron en la década de los 50, y su amigo Bruce Campbell, un actor famosísimo dentro del submundo del cine de serie B, el cine de explotación, que hemos comentado ampliamente en estos 4 capítulos dedicados al cine de terror. Es importantísima la presencia de Bruce Campbell en estas primeras peliculitas caseras que hacía Sam Raimi, porque después se volvió un actor de culto, como le llaman, es decir, que tiene un nicho de fans que les gusta ver sus películas. Entonces, Sam Raimi empezó a descubrir este talento que tenía para hacer peliculitas, y decidió con su hermano
y bueno, con sus hermanos y con Bruce Campbell, hacer una película que se llamaba Within the Woods, dentro del bosque, eh, en medio del bosque. Y ese fue un cortometraje de terror que sucedía en una cabaña y que era básicamente el concepto de lo que iba a ser la película de Evil Dead. Eh, lograron conseguir financiamiento para hacer la película de Evil Dead, utilizando este cortometraje o mediometraje de 30 minutos como muestra de lo que podían llegar a hacer con un presupuesto más holgado. Y en efecto, lograron conseguir un presupuesto arriba de los $100,000, pero no lo consiguieron de manera súbita. Fue un financiamiento que fueron obteniendo poco a poco. Entonces, Sam Raimi, de la mano de sus hermanos, de la mano de otro cineasta famoso dentro del cine de serie B llamado Scott Spiegel, y me parece que alguno de los hermanos Coen también los ayudó en esta película, porque eran amigos, y literalmente se lanzaron a hacer una película de terror independiente, con cámara de 16 milímetros, que ya es un formato semi-profesional, ya no es la película de 8 milímetros que es casera, ni la película de 35 milímetros que es profesional, es 16 milímetros que es un formato intermedio, y se pasaron 4 años filmando esta obra maestra del cine de terror, que trata sobre unos jóvenes que van a una cabaña donde se encuentran el libro de El Necronomicon, este libro que se volvió famoso, que no es real, sino que forma parte de las ficciones creadas por este legendario escritor estadounidense de Providence, llamado Howard Phillips Lovecraft. Este libro, el Necronomicon, formaba parte de sus obras de ficción, de sus cuentos y novelas de terror. Sam Raimi decide utilizar el nombre de este libro, con el que estos muchachos que van a la cabaña logran despertar una fuerza maligna que vive dentro del bosque, y se suscitan un montón de situaciones, un montón de sucesos terroríficos, principalmente que estos muchachos son poseídos por demonios que fueron despertados por el Necronomicon. Y a mí la opinión que esta película me merece es que es un verdadero peliculón. Sam Raimi demuestra ser una verdadera revelación, un chavo me parece que tenía 18 años cuando empezó a filmarla, terminó a los 22, era un chavo, era un jovencito que logró hacer una verdadera obra maestra del cine de terror contemporáneo. El manejo de la cámara es impresionante, es un manejo de la cámara que después vendría a tener su contraparte en el cine de superhéroes, cuando Sam Raimi dirigió la trilogía del Hombre Araña, ni más ni menos. Ya ha entrado el siglo XXI, Sam Raimi dirigió 3 películas del Hombre Araña, y que a mí me recuerdan mucho a la película de Evil Dead por la manera, la fluidez con la que maneja la cámara y el sentido del humor. Me remite a la película de Evil Dead cuando veo El Hombre Araña. Sam Raimi ahora pues ya es un nombre prestigiado y comercial en Hollywood. Dirigió ni más ni menos que la nueva película de Doctor Strange para el universo cinematográfico de Marvel. Es decir, es un cineasta que se maneja en las ligas mayores, pero comenzó con esta peliculita de una cabaña y muchachos poseídos por unos demonios, con mucha sangre, con efectos especiales caseros, pero que lucen casi como efectos especiales profesionales en muchos de los casos. Hay algunos casos que sí se ven caseros, pero de todas maneras es una película muy efectiva, con una edición trepidante y vertiginosa, impresionante, y una musicalización
que parece profesional. En general, Stephen King elogió mucho esta película y gracias a que él públicamente en la prensa dijo que era un peliculón de terror, la película tuvo un público y este público la premió comprando boletos en taquilla hasta que hoy en día podemos hablar de una película de culto que dio origen a una saga de películas de Evil Dead, que fueron secuelas y una serie de televisión y una carrera en Hollywood pues bastante relevante. Hola Paquito, ¿tú cómo viviste esta película de Los Muertos Malignos? Pues fíjate que tiene una historia bien divertida e interesante, o por lo menos para mí es divertida e interesante. Para el público a lo mejor le pueden adelantar. Bueno, no, pues fíjate que yo fui a la primaria que del 83 al 90 más o menos, y en ese periodo de mi vida, en las primarias con frecuencia organizaban kermeses. Eran estas fiestecitas de toda la escuela en la que los papás y todo la asociación de padres de familia montaba diferentes eventos para que los niños fueran y se gastaran su dinero, que pues para poner la barda, que para construir la cancha, que para no sé qué, porque yo fui a una escuela de gobierno y pues esa escuela fue creciendo con el trabajo de los padres y de los maestros que se esforzaron mucho por levantar la escuela. Y en estas kermeses, pues tú comprabas tus boletitos que eran pedacitos de cartulina con un sellito, y con eso que tu chicharrón, que tus picaditas, que tu tamalito, que tu gelatinita, que las palomitas. Y nunca faltaba el cinito. Y le ponían cobijas o pegaban papel periódico en las ventanas para que quedara todo medio oscuro y ponían una tele. Yo la recuerdo muy grande, pero como era yo muy niño, pues seguramente era una tele de ahí de 30 pulgadas o más chica. Y un video en beta que algún padre de los más acomodados prestaba para el cinito. Y había función de niños, que eran los de primero, segundo y tercero, y la función de niños más grandecitos, que eran los de cuarto, quinto y sexto, y siempre eran las películas de terror las que les ponían a los de cuarto, quinto y sexto. Entonces, pues yo era de los niños que, aun cuando estaba en cuarto y quinto y sexto, pues me daba miedo en las películas esas, porque decía, pues son las películas de niños grandes, pero sí quería verlas, pues, o sea, sí me daban curiosidad. Y una de esas películas que constantemente, a lo mejor lo hicieron dos veces y mi memoria era constantemente, ¿no? Pero una de esas películas era El despertar del diablo, de Evil Dead, pero no sabía de qué trataba. Yo lo único que sabía era que daba un chorro de miedo estando afuera del salón, escuchando a través de las ventanas y viendo flachazos a través de algún hoyito o rendija que se les escapó, y que me daba me producía un sentimiento por dentro de excitación y de terror. Entonces yo tenía un sentimiento ahí muy ambivalente, me daba un chorro de miedo y al mismo tiempo me daba un montón de curiosidad. Y para mí esa fue la idea que siempre tuve del despertar del diablo. Era de esas películas que de veras dan miedo y no me dejan dormir. Entonces yo no la veía, solo conocía secuencias por esas fugaces escapadas que me daba, esas permisiones que me daba, ¿no? Y no es hasta que ya crecí que conocí a un amiguito que tenía justamente el DVD en edición especial y pude verla, ahora sí ya sentarme a verla de principio a fin. Yo creo que tendría como 22 años yo, o 23,
y verla como debe ser. Y la gran sorpresa que me llevé es que sí es una película que da miedo, pero también es muy graciosa y no es graciosa pues, involuntariamente. Es decir, la película utiliza el sentido del humor y encuentra ese balance que la hace funcionar. Por un lado, ves cosas sumamente grotescas, terriblemente grotescas, y al mismo tiempo ves cosas divertidísimas. Eh, no sé si lo mencionaste, pero Sam Raimi siempre ha sido un fanático de los tres chiflados, y el humor de los tres chiflados, ese humor de slapstick, está presente en toda la película de principio a fin, y es un juego, una alternancia entre el terror y la risa que se convierten en un subgénero. Evil Dead se vuelve un subgénero del cine de terror. No es comedia tal cual, pero definitivamente tienes un sentido del humor muy grotesco. Y eso es lo que hace que para mí Evil Dead funcione tan bien, porque la película tiene muchas carencias presupuestales, pero todas esas carencias se convirtieron en lenguaje cinematográfico. Es decir, el uso famoso de la silla de ruedas, la filmación estilo guerrilla, los actores trabajando cantidad de horas extras porque saben que tienen poco tiempo para usar la cabaña y que ya se tiene que filmar a la de ya, y estaban enfermos, creo que hasta del estómago se llegaron a enfermar y así estaban trabajando, y todo eso formó parte del lenguaje que él manejó, porque dijo, bueno, están cansados, pues voy a aprovechar que estén cansados. No tenemos el equipo para hacer una Steadicam, pues usamos una silla de ruedas y vamos a convertir esa silla de ruedas en una subjetiva. Vamos a aplicar la técnica de Jaws, de tiburón de Spielberg, y le vamos a llevar un nivel más arriba, porque en Jaws eventualmente salía el tiburón, pero en Evil Dead el mal no tiene forma. El mal es una existencia que podemos percibir, pero que nunca vemos físicamente. Y el maquillaje es encantadoramente perfecto. Uno puede volver a ver esa película, uno ve esa película en el 2021 y el maquillaje sigue siendo efectivo. Y y tiene una sensualidad sugerida que nunca nos da un alivio sexual. Es decir, una constante en las películas de horror, sobre todo de esta época, es enseñar el cuerpo humano y la sexualidad, pues para dar un desfogue al público. Es el público no está todo el tiempo sintiendo miedo, juega con esas necesidades básicas, ¿no? Sexo y muerte, sexo y muerte. Es más, como comentamos en la película de Piraña, precisamente la película de Piraña se vuelve innecesariamente larga por todas estas escenas de sexo que ponen. Y en Evil Dead no hay eso, hay una sensualidad que no se satisface, se vuelve parte de la frustración, tanto así que hay una de las escenas más grotescas de violación que he visto en mi vida, a la par de las que se echa Gaspar Noé, una escena en la que el bosque literalmente viola a una morra y lo ves en pantalla y te quedas con los ojos abiertos y con un dolor de vísceras. Es impresionante lo que ocurre, y que después tenga la desfachatez de hacer chistes de cachetada. Es impresionante, es muy impactante. Y eso es lo que vuelve a Evil Dead para mí una joya que es relevantísima en el cine, porque planteó una nueva manera de hacer cine de horror, una manera que contrastaba con lo que estaba haciendo todo el mundo en ese momento.
Eh, Particularmente las películas como Viernes 13 o como Halloween, que eran películas que son películas de horror que se toman un poco en serio a sí mismas. No hay un humor evidente. Si acaso te hacen reír, no era intencional. Y no es que esté diciendo que Evil Dead sea mejor que Halloween o que sea mejor que cualquiera de Viernes 13, sino que logró dentro de su necesidad, dentro de su carencia de presupuesto, logró crearse su propio nicho. Aún más, la película se llamaba The Book of the Dead, el libro de los muertos, porque está fuertemente influenciada por los mitos de Lovecraft, pero los publicistas que se iba a encargar de venderle la película al público le quitaron el título ese porque la palabra libro podía hacer pensar a los jóvenes en leer y eso no los iba a atraer. Y es la razón por la que la película acabó llamándose The Evil Dead. En México se llama El despertar del diablo y eso es porque nuestra fuerte tradición católica conservadora, pues no se le ocurra nada más aterrador que poner la palabra diablo en el título. Aún más, no sé si es posterior a esta, pero creo que sí, está la película esa del Sacristán del Diablo. Y en inglés no me acuerdo el nombre, pero no tiene nada que ver, o sea, no, el diablo no aparece en el título. Seguramente Fernando sí se ha de acordar, el Sacristán del Diablo. Y bueno, con Evil Dead inicia una nueva serie de películas o un nuevo estilo de hacer películas de terror. Y eso es, para mí siempre va a ser esa película que veía yo a escondidas en el cinito de la primaria y que ahora, 40 años después, me pregunto, bueno, no 40, 30 y tantos años después me pregunto, ¿no estaba un poquito pasado de lanza que le pusieran esta película a niños de primaria? Pero bueno, yo no era el que le escogía las películas, ni tampoco, capaz que fuera algún niño, el hijo del dueño de la videocasetera el que las puso. ¿Cómo la ves, Fernando? No, pues yo también recuerdo de niño haber visto en los videoclubes la caja de Evil Dead con el título El despertar del diablo y pensaba yo, órale, esto suena intenso. Y también recuerdo la caja de El sacristán del diablo, que en inglés se llama Rohed Rex, que es el nombre de un monstruo. Es una película basada en un cuento de este maestro de la literatura de terror llamado Clive Barker, un escritor británico. Y la primera película que estuvo basada en una obra literaria de Clive Barker era Rohed Rex, y que aquí en México se llamó El sacristán del diablo. Pues para mí fue una super sorpresa ya cuando después, ya en mi adolescencia, logré ver El despertar del diablo. Fue una súper sorpresa porque sí, como bien mencionas, es una película que tiene una mezcla del humor de el humor slapstick estadounidense como de los tres chiflados, y tiene, se tiene, y perdón, de los tres chiflados, del gordo y el flaco, etcétera, y tiene también mucho gore, mucha sangre, que es el cine que le llamaban el cine tipo splatter, porque splatter quiere decir, o más bien, quiere decir algo que salpica. Entonces, bautizaron este género del cine gore, lo bautizaron como el splatter, el género del salpicón. Y gracias a una película previa a The Evil Dead, una película de George Romero
el amo y señor del cine de zombies, otro cineasta estadounidense que hizo La Noche de los Muertos Vivientes, y luego en 1979, 2 años antes de que saliera The Evil Dead, hizo la secuela a La Noche de los Muertos Vivientes, que se llama el Amanecer de los Muertos. Y es una película de zombies que tiene mucho splatter, mucho gore, mucho salpicón, pero que también tiene mucho splastic, que es el humor, el tipo de humor físico, como de el gordo y el flaco, o Los Tres Chiflados, o Groucho Marx, o muchas películas de Chaplin, o Chespirito, tienen mucho, o Capulina, y Viruta y Capulina, es el humor splastic, humor físico. Entonces, la combinación que hizo George Romero en El Amanecer de los Muertos de el splastic, perdón, el slapstick, una disculpa, el humor físico se llama slapstick y el cine de sangre, de gore, se llama splatter. Entonces se creó entre los críticos de cine, se creó este nuevo subgénero llamado splastic, que es la mezcla del splatter con el slapstick. Y pues Evil Dead, The Evil Dead definitivamente que se inscribe en este género o subgénero del gore chistoso, el gore gracioso, que también encontró un exponente genial y magistral en Nueva Zelanda, con el cineasta Peter Jackson, famosísimo por las películas del Señor de los Anillos y del Hobbit. Este neozelandés que a la par que Sam Raimi, nada más que del otro lado del mundo, literalmente allá en Nueva Zelanda, hizo películas de splastic y que me parece tan o más talentoso que Sam Raimi para este género. Y a mí me gustaría comentar las secuelas de Evil Dead dirigidas por Sam Raimi. Él hizo 2 secuelas, hizo la segunda parte llamada Evil Dead 2, Death by Dawn, muerto al amanecer. Y esta película, Evil Dead 2, Death by Dawn, fue producida ni más ni menos que por Dino De Laurentiis y es una secuela hecha con un presupuesto mucho más grande y es una obra maestra del splastic, un verdadero festín de gore y comedia juntos. Y después de esta película, Sam Raimi dirigió El Ejército de la Oscuridad, Army of Darkness, que es la tercera parte de Evil Dead y que es otro festín, una película en la que el protagonista viaja a la época medieval. Entonces es una película de época con mucho gore, con mucha comedia, muchos plastic y para mí también esta trilogía me parece una obra maestra del cine de terror contemporáneo. Y después Sam Raimi produjo y hasta dirigió el primer capítulo de una serie de televisión llamada Ash, que es el personaje protagónico de la trilogía de Evil Dead, Ash contra los muertos malignos. Es una serie de televisión que a mí me resultó decepcionante porque continúa la historia de este personaje que protagoniza la trilogía de Evil Dead, pero a mi parecer carece de la imaginación y de la creatividad que caracteriza a la trilogía cinematográfica de Evil Dead y tiene mucha sangre, mucha comedia, mucho humor negro, muchos plastic, pero a mi parecer carece de la imaginación y el ingenio que tiene la trilogía de Evil Dead. Pero no sé, tú, Paquito, ¿cómo ves en general las secuelas y la saga de Evil Dead y la obra de Sam Raimi y el género del splastic? Me interesa mucho saber tu opinión. Pues fíjate que a mí, pues sí me gustan las tres películas. De hecho, yo creo que la que más me gusta es The Army of Darkness, pero porque la de El Ejército de la Oscuridad, The Army of Darkness, me, me parece que ya se clava full fledged así en el humor. O sea, esa ya es casi pura comedia.
pero no es que la considere mejor que las otras tres, solo me gusta más a mí, personalmente. Yo creo que lo más interesante de esta saga de tres películas es que Sam Raimi, con dinero y sin dinero, como dice la canción, hizo lo que quiso, siempre obtuvo el tipo de película que quería hacer y en todas se ve su innegable presencia, su firma evidente, se puede leer rápidamente la autoría de Sam Raimi en estas tres películas y después te pones a ver Spider-Man y descubres en Spider-Man, sobre todo en la 2 un montón de guiños a Evil Dead. No solo el hecho de que su actor fetiche, Bruce Campbell, saliera siempre de extra, al menos, por lo menos en una tomita de extra en las películas de Sam Raimi, sino porque la forma de filmar, de trabajar con la cámara, no hizo más que evolucionar. Y a mí me parece que de las tres películas de Spider-Man que hizo Sam Raimi, por lo menos las primeras dos son muy buenas películas de superhéroes. Y también me parece importante subrayar que son películas que aun cuando son slasher, digo, es plastic, aunque son películas muy simples, muy sencillas de demonio posee a la gente y te la quiere matar y héroe tiene que sobrevivir, siempre tienen un ritmo dramático, funcional, no nada más es una consecución de secuencias sangrientas y desagradables, sino que el guión sí tiene sentido, sí crea, sí construye una historia, a pesar de todos los elementos tan característicos de ese género, sí estamos construyendo una historia y sí estamos estableciendo una empatía, un lazo empático con Ash. Tan es así que se vuelve un personaje icónico y cuando se amarra la sierra en el muñón de su mano cortada eh, y por el otro lado con su escopeta, su boomstick, se convierte toda en una figura icónica más grande que la vida. Es el maestro del one line, de las respuestas graciosas y además es un actor que fue perfecto para ese papel porque es un actor que se azota, se golpea con todo, se lastima y no tiene ningún empacho en reventarse una botella en la cabeza y aventarse y que lo arrastren unos caballos por la tierra y es un trabajo súper físico y establece ese lazo emocional con su público. La serie de Ash vs. The Evil Dead también me resultó sumamente descorazonadora porque pues eran los actores y el productor y el director y todo estaba junto, todo estaba unido para tener éxito y pues hicieron una historia muy desangelada, muy triste, modernizaron la serie y no, no pegó, no funcionó y pues me parece un poco triste. Creo que habría preferido quedarme con la duda. Y también es bien importante comentar que el DVD mexicano, que es el que yo vi, y el VHS mexicano, que es el que yo tenía de Army of Darkness, ambos en México, insisto, región 4 mexicano, el final es el final alternativo. El final original y de cines no se veía. Y yo me vine a enterar muchísimos años después, porque por casualidad caché el final en un canal de televisión de cable y de repente dije, hey, ¿esto qué está pasando? Esto no era así, esto, ¿qué onda? Y tiene un final completamente diferente y yo ahí tuve que investigar y me enteré que el verdadero final es ese y que de hecho a Sam Raimi no le gusta el final alternativo, que es el único que pudimos ver en las versiones mexicanas de la película. Y es por eso que esta edición mexicana no pega con la serie de Ash vs. The Evil Dead,
porque la serie de Ash vs. The Evil Dead es consecución, es continuación del final de la versión americana de la película, de la versión estadounidense de la película. En fin, me parece una trivia divertida. Y también hubo un remake hace unos 5 o 10 años, no recuerdo muy bien, hace relativamente poco. Y fue un remake al que fui con mucho miedo, y no porque la película me fuera a dar miedo, sino porque dije, ¿qué van a hacer? Y resulté agradablemente sorprendido porque el autor tuvo el respeto hacia Sam Raimi de no imitarlo, de no hacer humor, porque probablemente no habría podido tener éxito. Hizo una película completamente splatter, slasher, muy sangrienta, muy cruda, y la verdad es que me gustó, y me gustó poder decir que la película había respetado a Evil Dead y a Sam Raimi, no imitándolos, solamente tomando el esqueleto dramático como pretexto para hacer otro tipo de películas. Al menos a mí personalmente me gustó. Desgraciadamente en México alguien tuvo la idea brillante de renombrar la película The Hills Have Eyes, el remake de The Hills Have Eyes, como El Despertar del Diablo. Entonces, cuando tú ibas a la tienda de videos, veías un disco que decía El Despertar del Diablo, y no era la película de Evil Dead, era The Hills Have Eyes. Y cuando volvieron a sacar Evil Dead, le tuvieron que poner otro nombre, le pusieron La Muerte Maldita. Y en una de quien quizá el momento cúspide del club de pongámosles nombres chafas a las películas en español. Así que, bueno, pues si ustedes llegan a ver algún día un disco que dice La Muerte Maldita, ya saben de qué película estamos hablando. Y si ven otro que dice El Despertar del Diablo, probablemente no sea la película que ustedes creen. Y pues sí, así es como termino mi comentario, Fernando. Gracias, Paquito, y gracias a todos los que nos escuchan. Con este capítulo damos fin a nuestro ciclo de Helltober, 4 películas de terror conmemorando la Noche de Brujas que se acerca, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y yo quisiera resaltar eso que dice Paquito, que hoy en día la película que se llama El Despertar del Diablo en México no es The Evil Dead, es el remake de Las Colinas Tienen Ojos, de Hill Have Eyes, de Wes Craven, otro maestro estadounidense del cine de terror. El remake de esta película es lo que ahora se conoce en México como El Despertar del Diablo. Es un relajo, pero pues para ver la ópera prima de Sam Raimi, pues es mejor buscarla por su título en inglés, The Evil Dead. Y con esto despido el ciclo de cine de terror y despido este capítulo de Sin Esperanzas, agradeciendo una vez más a todos nuestros escuchas, agradeciendo a Paquito por su tiempo, y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Sefink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!